Bienvenido al mundo de los emprendedores. Aquí se aprovechan las oportunidades. Como Juan, mi casero. Ana, aquí lo dejo sus nuevos materiales. Gracias. Un emprendedor siempre de la mano. Ahí viene Raúl, que con su carro reparte a mis clientes. ¿Listo para la entrega? ¡Listo! Y Carla, mi asesora de Caja Huancayo, quien confió y me dio un crédito empresarial rápido y fácil. En estas fiestas festejemos juntos nuestro emprendimiento. Con el Equeco de Oro, tus joyas valen más. Cotiza ahora mismo y obtén el crédito inmediato que necesitas. Te pagamos una mejor cotización de oro con tasas atractivas de manera rápida y sencilla. Ah, y no olvides que todos los viernes tus joyas valen más, porque son los viernes de joyitas. Este día te otorgamos una super tasa. Para mayor información, consulta en nuestras agencias que otorgan esta modalidad de crédito. Caja Huancayo, la caja del Perú. Y esta es la oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos la institución confiable, sólida y segura como la fe y fortaleza de nuestra gente. Saca tu crédito fácil y haz crecer tu negocio para ahorros. Te ofrecemos competitivas tasas de interés. Caja Huancayo, la caja del Perú. Agradecimientos a la Coordinadora Republicana, al portal La Abeja y BHTV. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a otra entrega del Enfoque de Familia. Hoy con una entrevista súper especial. Les quiero presentar, por favor, a la doctora Milagros García Matos. Por favor, bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida al Enfoque de Familia. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí para compartir algunos temas que son de interés de nuestra ciudadanía. Es un tema bastante importante, yo creo. Se trata sobre la ley del adulto mayor, que dicho sea de paso, mucha gente no sabía que existía. Sabemos que existe el Código de Niño Adolescente, pero ¿existía la ley del adulto mayor? Cuéntenos, doctora, sobre eso. Sí, pues sí, por supuesto. Es la ley 30.490. ¿Cuál es el espíritu de esta ley? Bueno, el adulto mayor, así como la mujer embarazada, los niños, niñas y adolescentes, las personas también con discapacidad, son miembros de nuestra sociedad. Y en especial el adulto mayor, como los niños, las personas con discapacidad, son personas con un nivel de vulnerabilidad. O sea, son miembros de la población vulnerable, que tienen que tener un cuidado del Estado, en especial precisamente por su condición. Y es así que esta ley atiende a estas necesidades y forman parte, pues, de las políticas públicas del país. Entonces, el espíritu de esta norma se basa en principios que permiten que el Estado se haga responsable de la familia, pero también en especial de las personas. Así como existe un código, como lo mencionaste, de los niños y adolescentes, existe esta ley que procura protección al adulto mayor. Sino que es cierto, no es muy conocida, pero, por ejemplo, el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, en general los gobiernos nacional, regional y locales, son los responsables de poder implementar dentro de su gestión políticas públicas especialmente definidas para el adulto mayor. Y es en todos los niveles que existe esta responsabilidad que también se tiene que rendir cuentas anualmente, porque así lo establece la ley en mención. Claro, y precisamente para hablar sobre esta ley del adulto mayor, la doctora Milagros García Matos es una persona especialista en el tema. Ella es abogada, magíster en Derechos del Niño y Políticas Públicas para la Infancia y Adolescencia, especialista en Derecho de Familia, Adopciones, materia de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Vamos a tocar el tema, doctora, de medidas de protección, que es sumamente importante. Directora de la Escuela de Altos Estudios de Derecho, Política y Gobernabilidad. O sea, estamos ahorita reunidos con una persona que sabe del asunto.
que maneja el tema y ha conocido en su experiencia cómo es la aplicatividad de este tipo de cosas, porque yo a veces por ejemplo, funciona como el Waze, ¿no? Tú sales del aeropuerto, ¿no? Estamos hablando acá en Lima, Perú, sales del aeropuerto, pones el Waze, te quieres dirigir a Miraflores y te manda, pues, por dónde te manda, Claro, totalmente sin criterio. Entonces, estas leyes se tienen que aplicar también con criterio. Yo conozco, efectivamente. abogado litigante, pues casos, hay casos y casos donde también se aplica una persona, un caso tipo, una mujer de 40 y pico, mediana edad, años, denuncia a su papá de 80 y pico, lo bota de la casa mediante una denuncia de violencia familiar, ¿no? Y obviamente se queda a cuidados de la madre. Luego la madre fallece, ¿no? Y ya no hay forma de que el ancianito con 87 años se defienda y pueda volver a su casa, ¿no? Entonces, Sí, y así. existe la medida de protección, yo no sé con qué criterio la pudieron aplicar. De repente son muy expeditivas, doctora. ¿Qué piensa sobre eso? Mira, bueno, también uno de los temas que conozco, que manejo, que aplico en mi vida cotidiana como abogada, es precisamente la ley 30.364, que es esta ley de violencia, ¿no? Contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Integrantes del grupo familiar al cual pertenece también el adulto mayor. Y es recurrente lo que tú mencionas. En las noticias vemos que desalojan injustamente, haciendo un mal uso de esta ley. Pero ese criterio muchas veces mal aplicado de los jueces, tienen una racionalización de la problemática y que sin fundamentos sólidos y menos aún con medios probatorios que acrediten las denuncias y los pedidos de medidas de protección, se piden estas medidas de protección de una manera injusta y sin mayor reconocimiento, ¿no? Y eso es una aplicación errónea, ¿no? De esta ley. Entonces, es cierto. Además, hay un nivel. Inclusive esta ley del adulto mayor también establece los actos de violencia de los que son víctimas los adultos mayores, ¿no? Tenemos la violencia patrimonial, física, la psicológica y la patrimonial económica, ¿no? La violencia sexual. Entonces, todos este tipo de violencia también están contemplados en esta ley y son concordantes con la ley de violencia, la 30.364. Entonces, a mérito de esta ley de violencia, se trata de proteger a la víctima en diversas oportunidades, para protegerla antes de producir la violencia, para actuar cuando esta violencia ya ha sido efectuada y después, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado después que ha sido víctima la persona que ha sufrido de algún tipo de violencia, de las antes mencionadas, de los tipos antes mencionados? Ahora, hay un nivel también de medidas de protección, siendo digamos, el más leve, el prohibir, pues, al compeler al presunto agresor a que no repita los actos de violencia, ¿no? Eso es uno. El de último ratio, el más grave es ya disponer como medida de protección el retiro del agresor del hogar. Entonces, en ese punto es que se emplean, con el pretexto de desalojar a una persona, ¿cuál es la salida más rápida? Ya, la denuncia por violencia, exagero, me autolesiono, o señalo que soy víctima de una violencia psicológica permanente, constante, entonces sí voy a lograr desalojar al papá, a la mamá o a algún familiar, ¿no? Aquí en especial el cuidado tiene que ser dirigido al adulto mayor. Entonces, si un magistrado tiene un caso como estos, tiene que racionalizar si se dan las condiciones para expedir una medida de protección y en qué medida. Si la presunta agresión, bien, el presunto acto de violencia es leve, es severo, es muy grave. Entonces, hay formas de cómo poder establecer medidas de protección. Hay niveles, ¿no? De la mínima, de la leve a la más grave. Entonces, no se puede aplicar alegremente. Pero utilizando estas normativas se han cometido y se siguen cometiendo abusos cuando hay un mal empleo, un mal manejo. Y tiene que ser esto materia de un análisis de mucha conciencia, una racionalización legalista, pero también desde la perspectiva de la prueba, ¿no? Que si efectivamente se ha producido un determinado, me agredió, ya tienes los certificados de medicina legal
que acredita que efectivamente hay esa lesión, o sea, la persona es joven y denuncia que unas agresiones muy severas han sido inferidas de un anciano a una persona Claro, adulta mayor. totalmente. O sea, Claro, hay falta una... de criterio. Exacto, ¿no? Ujú. La persona joven tiene fuerza para repeler una agresión y va a permitir que efectivamente la hayan agredido brutalmente, o sea, es poco creíble. Claro, claro. Y bueno, esta entrevista recién comienza, aunque siempre el tiempo en TV nos queda corto, pero desde ya a mí me encanta hablar con especialistas porque podemos hablar 12 horas seguidas si ustedes quieren y con mucho de beneficio para la propia sociedad. Porque una cosa es que yo exponga mis razones, otra cosa es que lo converse con alguien que sabe y de esa sinergia partan soluciones o partan exhortos para la sociedad. Así que desde ya, doctora Milagros, está invitadísima nuevamente al programa con más temas, porque a ver, vamos a situarnos, por ejemplo, en la ley marco, el marco general es la ley del adulto mayor que usted ha mencionado, pero el marco convencional, por ejemplo, lo encontramos desde la ley del acuerdo, la Convención de Belém do Pará en Brasil, que ¿no? Determina qué cosas son, quiénes son los grupos o poblaciones de vulnerabilidad. ¿Quiénes son las personas determinadamente con vulnerabilidad? Grupos vulnerables, mujer, niño, ancianos, enfermos o discapacitados, ¿no? En las variedades vertientes que existen, porque también se ha mejorado la ley. Bueno, no sé si la han mejorado, la han complicado más que una ley de los apoyos de salvaguardas, que para mí es lo mismo con los términos más entreverados y parece que están saliendo de una romanización, como que ya no, el derecho es romano, pero hay gente que ya no quiere que el derecho sea romano, porque lo único que han hecho con esta ley de los apoyos y salvaguardas, que tiene mucho que ver con el adulto mayor, es Sí. desromanizarse. O sea, solamente le han cambiado los términos, pero es casi lo mismo. Y me parece un poco más complicado. Entonces, estamos dentro de la Convención del Belém do Pará. Tenemos el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Obviamente, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, tan olvidado y tan maltratado, nuestro artículo 1, doctora, ¿no? Y aterrizamos en esta ley, la ley del adulto mayor. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nace? Cuéntenos más sobre esta ley. Bien, esta ley es muy interesante. Mira, te digo que dicto conferencias en municipalidades como parte de una política pública de gobiernos, hablamos ya de locales, que es municipalidades. Ellos cuentan con el CIAM, un centro integral del adulto mayor. Y esto es porque existe una preocupación del Estado respecto de este sector de la población vulnerable, de la cual conforman pues nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, el espíritu de la ley tiene principios, ¿no? Esta ley del adulto mayor, que son pues promocionar los derechos de las personas adultas mayores, brindarles una protección familiar. El Estado protege a la familia, ¿no? El adulto mayor es parte de la familia, entonces tiene que existir una protección familiar y también comunitaria, porque el adulto mayor vive en sociedad, no vive solo, no vive con su núcleo familiar, sino también vive en sociedad, ¿no? En la comunidad. Entonces también el Estado tiene que procurar, como parte de estos principios, la seguridad física, económica y social, ¿no? El adulto mayor puede que no tenga un seguro ante salud, porque de repente no trabajó los suficientes años como para jubilarse y consecuentemente tener atención, pero tiene la atención de todos los centros médicos, hospitalarios del Estado, ¿no? A través del SIS. Entonces, ello porque es parte de esta preocupación del Estado, ¿no? Y también a una atención especial, ¿no? En materia de salud con de las personas mayores. Entonces, la ley concibe pues que las personas adultas mayores son aquellas que han cumplido de 60 años a más, ¿no? Entonces, el ámbito de la protección de la ley protege a esta población a partir de los 60 años, ¿no? Y el objeto, o sea, la preocupación del Estado para emitir esta ley es pues garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, que la persona adulta mayor se integre y se integre a la sociedad, si se está dependiendo pues el estado que adolezca, que dentro de lo que permite la ley que establece también de disfrute, pues se integre y alcance un desarrollo social, económico, político y también cultural, ¿no?
y obviamente hay un abordaje muy importante, muy interesante que regula esta ley. Entonces, los gobiernos locales, las municipalidades, tienen su CIAM, su Centro de Integral del Adulto Mayor. Aquí a las personas adultos mayores, sean jubilados o sean personas que no tienen una pensión de jubilación, no tienen atención médica, trabajan con ellas, realizan, es una labor extraordinaria que hacen estos CIAM, dan capacitación, son personas que de repente han sido profesionales o técnicos y ya en esta etapa de su vida ya se dedican a hacer cosas que no hicieron antes, hacen lecturas, hacen terapias psicológicas, por ejemplo, talleres de música, de canto, organizan paseos a diversos puntos de Lima, de Lima Sur, Lima Este, o si pueden, organizan viajes a provincia, hacen un intercambio cultural muy bonito a las mujeres, a las personas que quieren hacer artesanía, billutería, las capacitan, inclusive el material para ello también se lo procura el CIAM, que trabaja que tiene en cada municipalidad. Entiendo que en Lima la mayoría de municipalidades tiene su CIAM y es muy bonito interrelacionarse con estas personas que muchas veces las personas adultas mayores son dejadas de lado en la sociedad, pero no te imaginas, no se imagina, Andrés, qué bonita experiencia es hablar con estas personas. Tienen una experiencia, un bagaje de experiencia que es aprendizaje para todas las personas que tenemos la oportunidad de interrelacionarnos con estos grupos, que este grupo de adultos mayores que es importante, es interesante. Yo creo que si tuviera en otros países el adulto mayor, y porque he viajado a algunos países de Latinoamérica, y te digo que hay políticas públicas, por ejemplo, para fomentar el trabajo del adulto mayor. O sea, que aquí no existe de la manera que debiera, o sea, no existe simplemente. Inclusive en México, para un ejemplo chiquitito. En México me sorprendió mucho que en los centros, pero todo es un tema de convenio con el ministerio, el ente rector del gobierno, ¿no? Hace convenios con el Ministerio de la Familia, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y a través de ellos, estos centros parecidos a nuestro CIAM existen en México, y hay convenios que permiten que, por ejemplo, en los centros comerciales, en los supermercados, personas adultos mayores estén trabajando, y si no están trabajando percibiendo una remuneración, les permite realizar, por ejemplo, ¿no? El acomodar en el mercado del autoservicio, ¿no? Realizan ellos la colocación en las bolsas de los productos de los supermercados, de las personas que compran, ¿no? Y están con su identificación, y vieras qué felices son estas personas cuando te ayudan a colocar tus productos. Ya no es un tema de autoservicio, tú los ves y están. Eso sí es una política verdaderamente inclusiva, o sea, Sí, de verdad. Y es lindo, ¿sabes por qué? Porque la persona se siente feliz, y me llamó mucho la atención y dije, qué lindo, porque esto se aplica en Perú, ¿no? Y yo le preguntaba a estas personas, le digo, señora, porque la vi con una identificación, y me explicó, ¿no? Este tipo de convenios que hay con estos supermercados y como política pública. Y qué interesante, me dice, yo me siento feliz. Yo fui profesora toda mi vida y me siento feliz. De repente mi familia me ve, no está muy contenta que esté acá ayudando, ¿no? A colocar esos productos en estas bolsas, pero yo me siento útil. Yo me siento útil, yo me siento feliz, vengo, veo caras nuevas, converso con personas, y qué bonito atienden, una atención tan linda que de verdad que es inspirador ver a personas de esa edad con el espíritu joven, con experiencias, con ganas de ser útiles en la sociedad, con ganas de servir, porque también ese es otro tema, hay que tener emoción social para querer servir. Y me pareció eso una experiencia súper interesante. Y en Argentina, por ejemplo, también, ¿no? En Argentina he visto en varias boticas, en farmacias, que personas adultas mayores, pero es un tema también de cultura, adultas mayores atendiendo en la caja. Y obviamente una persona adulta mayor no tiene la agilidad que un joven de 20, 25, 30 años. Y te atienden con su paciencia. ¿Y tú crees, Andrés, que alguien le dice apúrense, o hay mucha gente en la cola, o levantan la mano? No, porque ya es un tema cultural. Cuando yo un veía tema que esta cultural. señora despachaba los productos, cobraba y despachaba los productos, veía que lo hacía con paciencia, lo hacía bonito, y yo miraba alrededor, pues no, esperando una reacción propia de nuestros ciudadanos, ¿no? Y nada, todos estaban respetuosamente esperando, sin apremio. No, y aparte que son personas sumamente meticulosas
Exacto, y muy preocupadas de cada detalle. Son gente muy detallista que hacen el sí. trabajo verdaderamente por vocación. Sí, y es un trabajo que tú no ves que quizás aquí en algunos puntos son unos hasta víctima de una mala atención de gente joven que no tiene paciencia, no tiene tino. Entonces las personas que no tienen empatía no deberían de trabajar dando la cara representando una empresa, no en un lugar público. Pero he visto esas experiencias y realmente es un tema también de cultura y de formación. Las circunstancias que rodean, que son ingratas, de las cuales los adultos mayores son víctimas, para mí está en el tema de la familia, el caldo de cultivo, en donde se puede percibir todas estas situaciones de violencia, por ejemplo, de que se forma un niño en el colegio, ¿no? Entonces debería de tratarse estos temas desde ese nivel, ¿no? Desde la infancia, en los colegios, capacitación, difusión de derechos porque la gente muchos adultos mayores, cuando tú crees que saben la existencia de una ley marco que los protege, que fomenta que el Estado realice políticas públicas en beneficio de ellos, para que disfruten de bienestar, lo que tengan que recorrer a lo largo de lo que le queda de vida a un adulto mayor. Entonces no lo saben. Es tarea del Estado, ¿no? Siendo el ente rector, obviamente, el Ministerio de la Mujer, el ente rector Claro. de estas normativas, ¿no? Claro, porque su denominación completa es Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero parece que políticamente apoya a ciertos grupos más que otros, y aquellos otros grupos sociales también vulnerables se limitan a una charlita, a una conferencia, a una reunión de camaradería, ¿no? Cuando hay muchos temas graves. ¿Y qué atrás en la memoria quedaron esos tiempos donde pues los niños hacían los mandados en la vecindad? ¿No? En las calles, cada adulto, yo me acuerdo, en mi calle donde vivíamos, cuando pasaba un adulto mayor, todos los chicos saludábamos, todos, buenos días, señor, buenos días, señora, o sea, ya se perdió eso, y ahora Así es. tiene que hacerse a través de dispositivos legales, porque ya es necesario que la ley intervenga y sea obligatorio, algo que no debería ser obligatorio, debe ser natural, debería ser ya estar en la conciencia moral de las personas, ¿no? Es un tema de formación. Lo que pasa es que ya no, tú lo has dicho, yo recuerdo cuando estaba niña bueno, pues, niña, de ahí fui creciendo, mi ser adolescente, pero cuando yo tenía que trasladarme en un bus, veía a una persona adulta mayor, nos parábamos, no, nos teníamos, y era una cosa incómoda, o sea, no podías tú quedarte porque te sentías tan mal, no, tú tenías que pararte para cederle el asiento a una persona embarazada, una mujer embarazada, a un adulto mayor o una persona que tenía discapacidad o una mamá con su bebé en brazos, o sea, era parte de nuestra formación. Entonces, ¿qué está sucediendo, no? La sociedad en algunos aspectos estamos evolucionando y en otros estamos involucionando. Y eso también tendría que ser tarea del Estado, porque lo que no se le enseña en casa hay que reglamentarlo, hay que regularlo. Lo que tú bien dices, totalmente cierto. Hay cosas que por costumbre, por formación, deberían Es de que es necesario, ir o de sea, la mano. en realidad yo creo que no debería ser tarea del Estado, pero desgraciadamente lo tenemos que volver porque debería estar en el ADN de las personas. No te estoy diciendo pues que lo mantengas o que vuelvas tu casa a una beneficencia pública, tampoco estoy diciendo eso, obviamente, cada uno tiene sus hijos en casa, ¿no? Y sabe pues en su casa cuida a quien tiene que cuidar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay sociedades o han habido sociedades donde los ancianos y los niños eran de todos, ¿no? Claro, Entonces, era claro, preocupación de todos. y claro, preocupación de todos, no es que lo vayas a mantener, es que si tiene que cruzar la pista el anciano, lo puedes ayudar tranquilamente. Si le falta un pan sobre su mesa, puede suplir ciertas necesidades y ciertas carencias, debería estar en nuestro código moral o ético de toda la sociedad. Ahora, obviamente, se hace mediante dispositivos legislativos que sin embargo terminan no siendo suficientes. Ojo, un anciano de 80 y pico años, 82, 85, 87, no está en condiciones de librar un juicio por desalojo de 8 o de 10 años. Ojo, Claro, por si acaso, no claro, tiene ni las fuerzas ni las ganas de hacerlo y claro. prefiere irse a vivir a la calle. Entonces, ¿dónde está ahí la sociedad que tiene que recibir a esa persona? Eso no hay.
Conocemos también, hay casos de personas que mueren solas y no es necesario que esa persona anciana muera sola en su casa. ¿Qué va a pasar? Que va a venir la beneficencia pública en el mejor de los casos, ¿ah? En el mejor de Sí. los casos, la beneficencia pública es la que echa mano de sus bienes, pero no es el común de la gente. Normalmente, cuando un anciano muere solo, con propiedades, posesiones, sin herederos, ¿no? Ya esa casa está tomada por terceras personas, Sí, es definitivamente. cierto. Y esto, mira, esto es atentatorio, estos actos son atentatorios de esta ley, que es una ley específica para nuestros adultos mayores. Esta ley contempla los deberes que tiene la familia respecto del adulto mayor que es miembro de su familia, ¿no? Es darles una calidad de vida digna, que es todo lo contrario a lo que estamos conversando, ¿no? Lo que le pasa a esos adultos mayores que los desalojan sus propios hijos, que los obligan a hacerles un anticipo de legítima o los llevan con engaños a una notaría a firmar un documento de compra-venta cuando esa no es la voluntad de ellos. Le dicen, ¿saben qué? Vas a firmar un documento X y ellos confían en que sus hijos, pues que son los seres en los que uno no debe de desconfiar. Se supone que existe una confianza total, ¿no? A ciegas, pero porque uno nunca va a prever que un hijo va a realizar una canallada de modo tal que lo vayan a desproteger, despojar de lo que es suyo, ¿no? Porque fuera buena que le quiten la titularidad y que convivan con los padres y se encarguen de ellos, pero no, Por último, los claro, ¿no? Y lo desalojan, tienes, es claro. es un acto sumamente cruel. Entonces, la familia tiene deberes, tiene obligaciones respecto de su adulto mayor, ¿no? No pueden discriminarlo, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede hacer. Tienen también derecho a igualdad de oportunidades. Y igualdad de oportunidades en todos los niveles. Si pueden un adulto mayor, a partir de los 60 poder considerarlo que tiene la capacidad intelectual para realizar un trabajo intelectual o físico, tienen esa posibilidad. No hay que negársela, sino que acá estamos acostumbrados a ya, un trabajo o hasta tal edad. Después de esa edad ya no se le considera apta. Cuando esa política no, esas ideas, esa política no existe en otros países del orbe, más bien tienen un concepto muy elevado del cuidado, del tratamiento, de la protección al adulto mayor. Nosotros lo tenemos instituido en esta ley, ¿no? Pero el tema es aplicarlo y que el Estado tiene que encargarse que se haga una aplicación idónea, adecuada, respecto de los adultos mayores, ¿no? Entonces ellos tienen, los adultos mayores, o sea, su familia está obligada a brindarles la protección. Es más, envejecer y vivir dentro de su familia y en comunidad también. Así es. Justamente hablábamos antes de iniciar la grabación que precisamente cuando se habla de adulto mayor, ¿no? O de personas con necesidades particulares, ahí es donde se pone a prueba la familia, pues. O sea, de todo esto que estamos hablando en el enfoque de familia todos estos años, de todo esto que estamos estudiando, nos preparamos, diplomados, magíster, procesos judiciales, todo lo que llevamos, no solamente para tenencia de alimentos, ojo, que sean los favoritos de visitar el Poder Judicial, porque son los que pueden pagar a abogados para hacerlo, porque pertenecen a la PEA más activa que existe, no es otra cosa. Pero ¿quién saca cara quién responde por los ancianos o por las personas que están minusválidas en sus casas? ¿No? Verdaderamente aquí es donde se pone a prueba la verdadera esencia de la familia, el cuidar a tus ancianos hasta que Dios les quite el último aliento de vida. Así de simple. Así es, Es lo así. más complicado, es lo más complicado que hay. Y cómo ponerse de acuerdo para acompañar a esta persona a este lecho final, esto es lo que no se quiere ver. A veces la gente, lo peor, puede sentir vergüenza de tener sus propios ancianos en casa. Al contrario, uno debe sentirse orgulloso de tenerlos porque gracias a ellos estamos en donde estamos. Por Así de supuesto, simple. nosotros cuando somos padres defendemos a nuestros hijos con uñas y dientes, dejamos, por dar un ejemplo, ¿no? Sencillito, ¿no? Nos podemos quitar el pan de la boca para dárselos a nuestros hijos,
tratamos de darles una calidad de vida que nosotros tal vez ni siquiera podíamos soñar, porque siempre tratamos de darles lo mejor a nuestros hijos, ¿no? No solamente por un tema de aplicación normativa, sino porque es un tema que lo tenemos internalizado. Entonces, si eso es así, en una etapa muy importante de la vida y de la formación, de la crianza de nuestros hijos, de lo menos que vamos a esperar, no una reciprocidad o que nos devuelvan esas atenciones, pero al menos un respeto a nuestras canas, un respeto a nuestra vida, un cariño, un amor, eso es imprescindible, ¿no? Un amor hacia nosotros, y en base a ese amor, que nuestros hijos, cuando ya dejemos de ser jóvenes e ingresemos a este grupo vulnerable, lo mínimo que queremos es amor, cuidados, vivir en familia, vivir en comunidad con los demás. Entonces, eso es lo que aspiramos. ¿Y eso es mucho pedir? Considero que no. Creo que es lo mínimo que necesitamos los seres humanos para vivir con una calidad de vida digna, que es lo mínimo que podemos solicitar como seres humanos, como miembros de una familia, de una comunidad, y bueno, ¿no? Y es lamentable cuando no sucede, ¿no? Y que el Estado tenga Así que es. imponer sanciones inclusive para aquellos familiares que atentan contra los derechos de nuestros adultos mayores. A mí este tema realmente me sensibiliza mucho. Sí, y debería, en verdad, como comunidad, a todos los vecinos, vecinas que sepan de un caso de maltrato hacia un anciano, no se queden cortos y llamen por lo menos a la línea 100. Si no pueden llamar a la doctora Milagros García Matos aquí presente, que por favor le voy a pedir que nos dé sus redes, dónde podemos ubicarla, para poder tratar todos estos temas, ¿no? Más bien nos está quedando corto el tiempo. Sí. Bueno, en Y, cuanto a mis doctora, redes, mi nombre, me pueden encontrar en Facebook como Milagros García Matos. Sí, un número de contacto, mi número de celular personal, 9593-17652. Y bueno, estoy presta, pues muchísimas agradezco de antemano la invitación a este espacio, que es un espacio muy bonito en el que se encuentra pues diversidad, es mucho aprendizaje para todos los televidentes, y yo agradecida, y las veces que me puedan convocar estaré presente aquí. tomo Muchísimas la gracias. palabra porque acá hay muchos temas que tenemos que votar para la gente, para que la gente sepa. Bueno, doctora, muchas gracias por su concurrencia en nuestro programa el día de hoy. Esta ha sido la entrega del Enfoque de Familia de esta tarde a través de la Coordinadora Republicana Portal La Abeja, y no te olvides que esta es la oportunidad para unirte a Caja Huancayo. Somos una institución confiable, sólida y segura como la fe y fortaleza de nuestra gente. Saca tu crédito fácil y haz crecer tu negocio. Para ahorros te ofrecemos tasas competitivas. Caja Huancayo, la caja del Perú. Y nos vemos. Gracias a la Coordinadora Republicana, Portal La Abeja y BHTV. Y hasta luego. Bienvenido al mundo de los emprendedores. Aquí se aprovechan las oportunidades. Como Juan, mi casero. Ana, aquí lo dejo sus nuevos materiales. Gracias. Un emprendedor siempre de la mano. Ahí viene Raúl, que con su carro reparte a mis clientes. ¿Listo para la entrega? ¡Listo! Y Carla, mi asesora de Caja Huancayo, quien confió y me dio un crédito empresarial rápido y fácil. En estas fiestas festejemos juntos nuestro emprendimiento. Con el Queco de Oro, tus joyas valen más. Cotiza ahora mismo y obtén el crédito inmediato que necesitas. Te pagamos una mejor cotización de oro con tasas atractivas de manera rápida y sencilla. Ah, y no olvides que todos los viernes tus joyas valen más, porque son los viernes de joyitas. Este día te otorgamos una super tasa. Para mayor información, consulta en nuestras agencias que otorgan esta modalidad de crédito. Caja Huancayo, la caja del Perú.